Ya, sí, ya se empezó a grabar. Bueno, a ver, entonces, retomando, el programa nos dice que tenemos una fuente de información. Vamos a poner ahí ¿no? El problema 2. Dice, una fuente tiene 5 símbolos o 5 letras y cada una tiene una probabilidad de un quinto. Nos dice que evaluemos la eficiencia del código binario de longitud fija cuando cada letra se codifica de manera separada en secuencias binarias. Bueno, ahí nos déjenme aquí buscar. O sea, tenemos una fuente de 5 símbolos y tenemos cada uno tiene una probabilidad de un quinto. Entonces, y aquí nos dice que vamos a codificar cada letra de manera separada en secuencias binarias. Entonces aquí, bueno, como son códigos de longitud fija, tenemos que calcular el valor de L, como lo vimos, que, bueno, aquí hay dos casos, cuando M es potencia de 2. O sea, tenemos que ver a qué caso corresponde, ¿verdad? Si el número de símbolos es una potencia de 2, o cuando el número de símbolos no es una potencia de 2, tomamos la parte entera del logaritmo base 2 de m más 1. Bueno, eso es para determinar el número de bits por palabra código. Y una vez que ya tenemos el número de bits por palabra código, pues así construimos el código nosotros ahí, ya con el número de bits, y a cada símbolo le asignamos su palabra código correspondiente. Y ahí recuerden nada más que la idea es nada más que ninguna palabra código se repita, y en este caso, como es un código de longitud fija, bueno, pues todas las palabras código tienen el mismo número de bits. A eso se refiere. Profe, en el ejercicio 3, ahí, bueno, está diciendo que son una fuente discreta de 16 símbolos y la probabilidad es la misma. ¿Ahí se tiene que proponer la probabilidad? Bueno, es que si tengo una fuente de 16 símbolos y todos tienen la misma probabilidad, ¿cuánto vale la probabilidad de cada símbolo? ¿Un 16avo? Así es, uno entre el número de símbolos. Entonces ya ahí, o sea, el problema me da, pues sí me da la información que necesito para poderlo plantear. Y en ese caso, profe, bueno, haría la tablita con todas mis probabilidades en que sean iguales. Sí, pues que así dice el problema. El ejercicio dice todos son equiprobables. Ah, ok. Ya nada más cambiaré las palabras del código, ¿no? Sí, tienes que saber cuántos. Igual es un código de longitud fija. Entonces tienes que volver a aplicar esto, ¿no? Aquí dice código de longitud fija. Ah, no, aquí está, perdón.
Y en el 4 sería volver a aplicar lo que se hizo en el problema 2. Sí, porque son códigos de longitud fija. O sea, el 2, 3 y 4 son códigos de longitud fija. Nada más que ahí las probabilidades pues, en el 4 pues, son diferentes, ¿no? Otra duda, profe. En el ejercicio 5, para obtener la palabra código en Huffman, ¿va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Va de... Bueno, viéndolo de frente, va de derecha a izquierda. O sea, va de... O sea, vamos construyendo el código y vamos de este punto de derecha a izquierda, de aquí hacia atrás. En ese mismo ejercicio, en el 5, ¿a qué se refiere con determinar el número promedio de L de dígitos binarios por cada letra de la fuente de información? ¿Cuál? En el 5, en el inciso B. Ah, pues es calcular el número promedio de bits. O se hace a lo que estaba diciendo ahorita, si es ¿cómo se llama? Potencia de 2 o no. No, eso ya es que... O ya es otra cosa. Ya es otra cosa porque sí es Ok. un código. Ya es de longitud variable. Uh-huh. Y aquí ya cambia la forma en la que se calcula L. Ok. Tenemos que es el valor promedio o el número de longitud promedio de las palabras código. Cuando son códigos de longitud variable, usamos aquí L promedio. Es igual a la sumatoria, es igual con 1 hasta n del número de bits por palabra código por la probabilidad de cada símbolo. Sí, es cierto. Y en ese ya necesitaríamos hacer la tabla, ¿no? Para sacar el número de bits por palabra. Bueno, necesitamos acá, en el código de Hoffman, pues sí necesitamos bueno, primero aplicar el método y ya que lo tenemos, obtener las palabras código para cada símbolo. Y ese ya es el número de bits que va a usar bueno, la palabra código y para codificar el símbolo XY.
Profesor, Sí. ¿me podría explicar el ejercicio 9? Es que a veces aún no lo entiendo muy bien. Bueno, es que aquí ese ejercicio es el teorema de... Ese, ahí aplicamos el teorema de Shannon-Hartley de la capacidad de un canal con ruido blanco aditivo gaussiano. Y ahí, pues, bueno, dice, tenemos que considerar un canal con ruido blanco aditivo gaussiano con una ancha banda de 4 kHz. Si la relación señal de ruido es de 40.27 dB, determina la capacidad del canal en bits por muestra y en bits por segundo. Bueno, ahí yo les di vimos, de hecho fueron de los últimos temas que vimos, el teorema de Shannon-Hartley de la capacidad del canal. Es el único caso que vimos de ruido blanco aditivo gaussiano y pues me están dando la relación señal de ruido, ¿no? Ahí ustedes revisan sus notas, la capacidad de un canal AWGN o afectado por ruido blanco aditivo gaussiano es igual al ancho de banda multiplicado por el logaritmo base 2 de 1 más la relación señal de ruido. O sea, esa es la fórmula o la expresión general. Pero antes de eso les di otra definición que era la capacidad del canal en bits por muestra. Y ahí, para un canal con ruido blanco aditivo gaussiano, quedaba en términos de un medio del logaritmo base 2 de 1 más la relación señal de ruido. Entonces ahí básicamente es aplicar la fórmula, no tan directamente porque la relación señal de ruido hay que convertirla, ¿no? Hay que cambiarla, se la doy en dBs. Bueno, les dije en clase que hay que cambiar la escala lineal, porque no se puede aplicar así directamente. Si ustedes lo aplican directamente, pues ahí ya estarían cometiendo un error, ¿no? Entonces nada más para recordar aquí, y fue el único caso que vimos, ¿no? Porque de canales continuos, pues hay... puede haber varios, ¿no? Pero nosotros solo vimos el canal con ruido blanco aditivo gaussiano. No, bits por segundo, perdón. Entonces tenemos la capacidad del canal en bits por segundo y la otra es en bits por muestra.
Entonces decía, la relación señal-ruido, en este caso, yo se las doy en decibeles, aquí. No la podemos sustituir directamente, hay que cambiar la escala lineal o no logarítmica para poderlo aplicar aquí. Y aquí ya me dan el ancho de banda. Entonces básicamente es aplicar fórmula directa, ¿no? Entonces, ese problema tiene que ver con el teorema de Shannon-Hartley de la capacidad del canal AWGN, o del canal afectado por ruido blanco aditivo gaussiano. Profe, yo tengo una duda en el 6 para el código de Shannon-Fanon. Ahí, bueno, ahorita es que estoy revisándolo y en uno, bueno, es que hay dos formas de hacerlo. Uno en que es 1.6 y en el otro me da 1.4. O viceversa, en uno sería 0.45 y en el otro sería 1.55. ¿Cualquiera de los dos se pueden usar? O bueno, es que sean próximos. Es que no te puede dar mayor a 1. Ah, sí, cierto. No puede dar mayor a, o sea, al dividir en dos subconjuntos, Ajá. la suma de las probabilidades deben quedar lo más
sí, lo más parejo posible, ¿no? O lo más cercanas posibles, pero en ningún caso te puede dar mayor que 1. Sí, es que de hecho yo ya los agrupé, bueno, hice 2 casos, una en donde los subdividí, uno sería 1.6 y en el otro 1.4, o en el otro caso sería 0.45 y en el otro conjunto serían 0.55, pero estaba yo realizándolo con el primero y ahí se tendrían que hacer las probabilidades más cercanas en la etapa 2, No, o ya me perdí, es que en todas las etapas se debe de buscar eso, o sea, que sean próximas. que sean próximas o lo más cercanas posible. Ah, ok, es que en eso me quedé, ya no supe qué hacer. Ok, Sí, o sea, bueno, el problema 6 que se refiere a Shannon-Fano hace referencia al problema 5, ¿no? Que es tenemos una fuente de información con 8, en este caso son 8 letras. Y tenemos ahí tenemos los subconjuntos. Entonces lo que se busca es irlos dividiendo de tal manera que queden lo más equilibrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos hacer esta que sería 0.45, que aquí serían, bueno, si lo sumamos me va a dar 0.55. Bueno, ahí quedan, esa sería una opción. La otra es que lo hagamos así. Y quedaría 0.65. No sería punto, a ver, sería 0.6, ¿no? sí, sería 0.6 y el de abajo sería 0.4. Ajá. Y yo Entonces, estaba trabajando justo con ese, pero me quedé con, ¿después qué hago? bueno, ese sería, no, es que esa no es la mejor opción porque aquí me queda la diferencia que hay es de 0.2, ¿no? Entre los dos, o sea, hay una diferencia de 0.2. La otra es la que me queda mejor equilibrada, la primera. Que sería 0.45 y 0.55, entonces en esa hay menos diferencia entre las probabilidades, o entre la suma, ¿no? Pues, ¿qué dice el método? ¿Qué hay que hacer? Vamos a poner arriba ceros y abajo unos, ¿no? Bueno, O sea, pero antes de eso es la que esté más cercano, ¿no? bueno, ya ahí ya tenemos, vimos que esta opción es la que es la que queda más cercana. O sea, entre hacer esa división, arriba me queda 0.45 y 0.55. Si yo tomo hasta x3 me queda 0.6 y 0.4, entonces donde hay menor diferencia es en esta división que hicimos en esta de aquí. O sea, entre estas dos hay menor separación, por decirlo así, entre los valores. La otra no, porque si lo tomamos hasta acá, aquí ya sería 0.6 y 0.4. Hay una diferencia de 0.2. En cambio, si lo tomo así, la diferencia entre estos dos es de 0.1. O sea, sería la menor diferencia posible. Entonces ponemos, ¿qué dice el método? Que ponemos, ¿qué? Los ceros arriba. Ceros arriba. Y luego
Y unos abajo. Todos los unos a los de abajo, ¿no? Bueno, voy a borrar este para continuar. Allá tenemos dos subconjuntos. Tenemos el subconjunto superior y el subconjunto inferior. Bueno, primero observamos que el de arriba, como solo tiene dos símbolos, ya no podemos hacer ninguna... Ya no tenemos otra alternativa más que dividirlo así. Porque solo tenemos estos dos símbolos, x1 y x2. Entonces la única opción es esta. Entonces hacemos lo mismo, ponemos 0 al de arriba y 1 al de abajo. Y ahora vamos con los de aquí. Vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir esto en 2, tal que la suma de las probabilidades quede lo más cercano posible. ¿Cómo lo agruparía? ¿Cómo lo dividirían ustedes? Los dos primeros otra vez, ¿no? Queda 20.27 y punto 28. Así es. Entonces ya tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos ceros a los de arriba y unos a los de abajo. Y luego, bueno, continuamos, vamos a continuar. Vean que aquí otra vez tenemos estos dos, que es x3 y x4. Entonces aquí la única división es esta, 0 y 1. Y luego abajo, ¿cómo los agruparían? Estos cuatro de abajo, ¿cómo los dividimos para que queden lo más cercanos? Si tomamos solo el primero y el segundo, queda lo mismo si Ajá. tomamos nada más el primero. Así es. O sea, aquí puedo tomar el primero y me queda punto 10 y abajo punto 18. Pero si tomo estos dos, me queda punto 18 y abajo punto 10. Entonces, las dos selecciones son válidas, pero tenemos que buscar con cuál me va a dar, con cuál me daría palabras más cortas, ¿no? Tomando 2 y 2, ahí terminaría el código. En el siguiente, la etapa 4. Pues así lo tomamos y se me da punto 18 y punto 10. Entonces quedaría ceros y unos, ¿verdad? Y en la siguiente etapa, la única opción que tengo aquí es ponerlo así, 0, 1 y aquí 0, 1. Y ahí terminaría. O sea, aquí las dos opciones serían válidas, ¿no? O sea, ya sea que lo tomen punto 10, o sea, una opción es que lo tomaran así punto 10 y abajo punto 18. O la otra opción es que tomemos aquí punto 18 y punto 10. Usamos o elegimos esta opción porque en la siguiente etapa ahí ya termina el código, ya las palabras me quedan más cortas que si lo tomo así. Por ejemplo, si tomo punto 10 y punto 18 abajo, todavía saldrían más etapas, saldrían otras dos, una y otra adicional. Entonces, pues ahí ya me quedarían palabras de diferentes tamaños y
la idea pues es tratar de que las palabras código queden lo más corto, pues sí, que queden lo más corto posible, porque eso aumentaría de alguna manera la eficiencia. Profe, en el 7, ¿cómo se calcularía su capacidad de esa matriz? Porque creo que no hay ningún ejemplo. No, es que bueno, aquí dan la matriz del canal. Ajá, pero de hecho ya hice el diagrama de, bueno, los canales utilizando ya la matriz, pero mi duda surgió es cómo calcular su capacidad. Bueno, tenemos que encontrar el máximo, ¿no? De la información mutua. Ajá. Así como se dice en el canal simétrico, tenemos que aplicar el teorema de capacidad de canal. Uh-huh. En bits por símbolo es el máximo. Okay, Información mutua promedio. Ok, con esa. Espérenme. Entre la entrada y la salida del canal, donde la maximización se realiza sobre todas las posibles distribuciones de entrada. En este caso, bueno, habíamos comentado que era conveniente usar esta forma alternativa, encontrar el máximo de la entropía de la salida, y eso le restamos la entropía condicional de y dado x. Digo, porque es más fácil encontrar el máximo de la entropía que encontrar el máximo de toda la información mutua. Y aquí, de esta forma, es una forma alternativa de expresar la capacidad. Es suficiente con encontrar el máximo de la entropía de la salida, y a esa entropía le restamos la entropía condicional de y dado x. Entonces, aquí la parte laboriosa es encontrar esto, la entropía condicional de y dado x.
Entonces ahí, para encontrar la entropía de y dado x, tenemos que aplicar la doble sumatoria de la probabilidad de yj dado x. ¿Sí? Ahí tenemos 2 entradas y 3 salidas, ¿no? Yo voy a hacer la sumatoria desde igual por 1 hasta 2 y desde j igual por 1 hasta 3. Entonces, esa misma fórmula se aplicaría para el ejercicio 8, ¿no? Para calcular su capacidad también. Sí, sí, porque son Ok. canales discretos, así calculamos la capacidad de canales discretos. O sea, de forma general, bueno, sí, aquí aplicamos para los canales discretos, es el teorema de capacidad de canal, pero ese es el caso discreto. Cuando el caso continuo solamente vimos el de ruido blanco, aditivo gaussiano, que fue este que les puse estas dos. Igual se obtiene el máximo de la información mutua, pero bueno, el resultado final es esto. Y ese resultado se conoce como el teorema de Shannon-Hartley. Profe, ¿podría explicar el 10? Porque no le entiendo qué fue su problema. ¿Pero qué es lo que no entiende? Es que o sea, aquí te están dando el ancho de banda, te están dando la señal a ruido, el total de símbolos, y me dicen que son igualmente probables y que las transmisiones sucesivas son estadísticamente independientes. En el inciso A, calcule la capacidad de información del canal. O sea, ¿tenemos que aplicar la fórmula que vimos anteriormente? ¿O cómo? Sí, o sea, aquí está Ok. es que es o sea, igual, este problema me dan varios datos, me dan el ancho de banda, me dan la resistencia al ruido. Bueno, entonces aquí automáticamente pues sabemos que se trata del teorema de Shannon-Hartley, ¿no? Ahí cuando decimos calcule la capacidad de información del canal, pues ese no hay problema, es directo, ¿no? Tenemos el ancho de banda, la resistencia al ruido. Después nos dice cuál es la velocidad máxima de símbolos para la cual es posible la transmisión sin errores por el canal. Ahí vimos cuál es, que hay una condición que se debe de cumplir para que podamos garantizar una comunicación libre de errores. Cuando se manda por un canal AWGN, ¿cuál es esa condición?
según yo, son dos condiciones. Una es de que la velocidad sea mucho menor que la capacidad del canal, o la velocidad sea, la velocidad sea mucho mayor que la capacidad del canal. No, sea menor o igual a la capacidad. Ajá. Y la otra es cuando la velocidad de información excede la capacidad del canal. ¿Cuál de esas dos condiciones me garantiza o me puede conducir a una transmisión libre de errores? La primera me dice que la velocidad de información que es menor o igual a la capacidad del canal. Y en el segundo caso, me dice que la velocidad o la tasa de información o la tasa de bit es mayor que la capacidad del canal. Entonces, ¿en cuál de esas dos condiciones debemos de cumplir? Sería la de abajo, que la velocidad sea mayor que la capacidad del canal, para que no exista ningún error. No, es al revés. ¿Es al revés? Ah, entonces sí. Ay. Entonces ahí tenemos que ver que la velocidad de bit sea menor a la capacidad del canal. Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad de bit? Bueno, pues me están dando ahí el número total de símbolos, ¿no? El número total de símbolos es de 128. Entonces nos dice esto, bueno, hay una relación por ahí. Esto es un concepto de comunicaciones digitales. Nos dice que la velocidad de bit es igual ¿a quién? A la velocidad de símbolo por el logaritmo base 2 de m, donde m es el número de símbolos de la modulación o del esquema de señalización. Bueno, en este caso me están dando m, m es el número de símbolos, son 128. La tasa de bit yo la puedo obtener a partir de c, porque digo, ¿cuál sería la velocidad máxima? Bueno, la tasa de bit máxima se ocurre cuando este es igual a la capacidad del canal, porque es el máximo valor que puede adoptar para garantizar una comunicación libre de errores. En cualquier otro caso, pues la velocidad de bit debe ser menor o igual a la capacidad, pero cuando se da la igualdad es la velocidad máxima que yo puedo mandar por el canal. Entonces se lo voy a poner, la tasa de bit máxima se obtiene cuando es igual a la capacidad del canal. De tal manera que entonces si yo tengo el número de símbolos, que en este caso es 128, conozco la velocidad máxima de bit, pues podemos despejar la velocidad máxima de símbolo, porque es lo que me pregunta. Calcule la velocidad máxima de símbolos para la cual es posible la transmisión sin errores por el canal. Entonces ya de aquí lo voy a poner de este lado. Entonces yo digo la RD máxima es igual a la RS máxima entonces despejando entonces así calculamos la velocidad máxima de símbolo. La velocidad de bit máxima entre el logaritmo base 2 de m. M es el número de símbolos. Entonces, pues ya con esto la RB máxima la obtenemos cuando es igual a la capacidad del canal. Entonces ya tenemos todos los valores, primero que calculamos la capacidad. Con los valores pues ya calculamos la velocidad máxima del símbolo. Esta RS es la velocidad de símbolo en símbolos por segundo, y esa es la velocidad de bit en bits por segundo, o la tasa de bit. Se puede usar velocidad o tasa, ¿no? Tasa de bit, tasa de símbolo, perdón, tasa de bit o velocidad de bit, aquí es tasa de símbolo o velocidad de símbolo.